En un video anterior hablamos de la importancia de usar un parasol para evitar los destellos al interior de tus lentes, como una manera de mejorar la calidad global de tus fotografías. Pero hoy vamos a hablar de todo lo contrario, cómo podemos usar esos destellos, esos reflejos, esos fantasmas como una herramienta creativa. Mi nombre es Pablo Jeffs y si te interesa saber mucho más, te invito a ver este video especialmente preparado para ti. En este nuevo video vamos a ver un par de ejemplos de destellos, de estrellas, de fantasmas que se pueden lograr cuando orientamos nuestra cámara y la apuntamos en dirección a la fuente luminosa más potente. No siempre se pueden obtener los mejores resultados, porque va a depender un poco del lente que estás usando, de su capacidad, de su diseño, y eso es algo que no puedes perder de vista. Miremos estos ejemplos que van a ir con las indicaciones concretas de cuáles fueron los parámetros de toma. Lo importante es considerar utilizar lentes que van desde el rango de un lente normal a un gran angular. Son esos lentes que te van a permitir obtener los mejores resultados. También, idealmente, que las palas de sus diafragmas sean lo más rectas posibles. Las palas redondeadas entregan menos resultados. Y también, muy importante, utilizar diafragmas cerrados, F8, F11, F16, aunque esto signifique perder calidad de imagen por causa de los fenómenos de difracción. Y también es muy importante apuntar la cámara directamente hacia la fuente luminosa. Si te puedes dar cuenta, son muy pocas cosas que hay que tomar en cuenta. Prácticamente podrías llevarlas anotadas, pero con un poco de práctica, visualizando los resultados, te vas a dar cuenta que puedes conseguir esto de forma rápida y consistente, repetible, todas las veces que quieras. Aquí estamos viendo, por ejemplo, las palas que entrega este lente en la abertura 8. Son bastante rectas y podríamos considerar de que el resultado que podemos obtener va a estar dentro de lo óptimo, dentro de lo esperado. La cantidad de palas también va a definir la cantidad de puntas que tenga la estrella. Por ejemplo, si tienes 7 palas, tu estrella va a tener 14 puntas de estrella. Si solamente tienes 5, se van a reducir a 10. Siempre va a ser el doble de la cantidad de palas disponible. Mientras más palas, más puntas tendrá tu estrella. Y la mejor forma de aprender es que te animes a realizar esta técnica para conseguir los mejores resultados. En los comentarios, escríbenos tu experiencia y entre todos aprendamos a hacer mejores fotografías. Hay una cosa bien concreta: los destellos, los fantasmas, las estrellas, cualquier forma que se proyecte al interior de tu lente no es algo sencillo de lograr. Se puede evitar cuando usamos el parasol, pero también podemos provocarlo si lo hacemos de forma cuidadosa. La técnica puede ser bastante sencilla, pero no siempre se dan las condiciones. Hay que utilizar un lente que te permita de alguna forma obtener esto de la forma más consistente posible, previsualizar cuándo va a ser posible, esperar el mejor momento del día en el cual puedes tener esta luz adecuada, saber cuál es el punto de vista y cuál es la dirección que deberías tener frente a la luz o a la fuente de luz disponible. Es bastante interesante, pero de ti depende conseguir los mejores resultados. Hay que trabajar muchísimo. Es la única forma de obtener resultados que sean consistentes. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube.
a dejar tu comentario, a darnos un like y nos veremos en un próximo video.